continuar con la serie de temas que traemos cada miércoles que estamos llevando a cabo la carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y este es el mensaje número 32 de esta preciosa carta que se ha venido estudiando, mi hermano. Recordemos que el apóstol Pablo comenzó, y lo veíamos en la introducción, de llevar el evangelio a la iglesia en Roma, y la idea era predicar el evangelio allá. Pero antes de predicar el evangelio, y como lo hemos visto ya, era muy importante que las personas se dieran cuenta cuán pecadores eran. Ellos estaban cargados de pecado, totalmente depravados en el pecado, y después de que él pudo mostrar la pecaminosidad tanto de los judíos como de los gentiles o los griegos, como vemos en la carta a los romanos, ahora él podía enseñarles la justificación por la sola fe. Y después de que les enseña la justificación por la sola fe, podemos ver nosotros ahora que él decía, bueno, hemos sido libres del pecado, hemos tenido ahora el poder para vencer el pecado, Romanos capítulo 6, pero luego comenzó en el capítulo 7 a hablar acerca precisamente de esa ley y el pecado, lo que veíamos. Por eso en el capítulo 7 hablábamos de la muerte a la ley para poder ser de Cristo. Veíamos luego cómo la ley y el pecado, Pablo lo veíamos hace 8 días, yo no conocí el pecado sino por medio de la ley. Y llegando a esa parte, hermanos, recuerden que también el apóstol Pablo ha venido diciendo, entonces que como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces que pecamos, entonces ya no nos importa la ley, y eso es lo que él ha venido tratando. Pero ahora él toca un punto, hermanos, que lo voy a tratar en esta hora, que tiene que ver con el pecado remanente. Y él sigue hablando obviamente de ese pecado y de la ley, porque la ley es la que, así lo llamamos 8 días, fue la que pudo mostrarle a Pablo que él era pecador. Y es así, hermanos, las personas se van a dar cuenta solamente cuán pecadores son cuando pueden conocer la ley de Dios. De lo contrario no sabrán. Pero hay un detalle acá, y aquí ha sido un poquito difícil para los eruditos, porque pareciera que Pablo hace un cambio, y algunos como que lo ven así, de Romanos capítulo 7 del 14 al 25, porque es bien claro que Pablo viene hablando de la ley, del pecado, porque es bien claro que Pablo viene diciendo, bueno, yo, y él está hablando de él, no conocí el pecado sino por la ley, y cuando conocí el pecado me di cuenta, y la ley me habló del pecado, me di cuenta que es que la ley, lo que en vez de darme vida, lo que hizo la ley fue que me mató. Y él viene hablando de él, de la experiencia de él. Pero hay algunos eruditos que dicen, bueno, pero ya en el versículo 14 parece que cambiara, pero el tema es el pecado remanente. De antemano quiero decirle, mis hermanos, que este pasaje es bien difícil, y ha sido bien difícil para los eruditos. Pero vamos a leerlo y vamos a mirar cómo Dios nos guía en esta hora. Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Y vamos a mirar una gran verdad acá, que si no se tiene en cuenta, hermanos, y eso lo va a mostrar ahora en la introducción, puede crear cierta confusión. Capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Antes de explicar un poco esa parte, no sé si quede más claro o más confundido hoy. A manera de introducción quiero decirles, hermanos, que la Biblia ya nos dejó claro, el apóstol Pablo nos dejó claro que el creyente fue justificado. Ahora es muy importante que entendamos este término de justificación, porque justificado es que ya no tiene pecado, que el pecado fue removido delante de Dios. Así que la justificación se entiende mucho mejor como una declaración de justicia, es decir, Dios nos declara justos, es decir, nos declara sin pecado, porque Cristo en la cruz pagó la deuda de nuestros pecados y porque Cristo obedeció fielmente la ley y la transfirió a nosotros esa obediencia. En ese sentido somos justificados, pero al ser justificados somos declarados justos, escúchame bien, no hechos justos. Ese es el punto que debemos tener claro de la justificación, para no entrar en contradicciones o en problemas. Somos justificados. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ya no ve pecado en nuestras vidas, porque nuestro pecado Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Que el Señor ya no puede ver en nosotros un quebrantamiento de la ley, que sería el pecado, porque Cristo cumplió la ley perfectamente y por la fe lo acreditó a nosotros su justicia. Delante de Dios entonces yo aparezco, y eso lo tengo que enfatizar una y otra vez, aparezco como que nunca hubiera quebrantado la ley, porque el Señor la obedeció por mí y me dio esa justicia. Y aparezco que mis pecados o la deuda que tenía hacia Dios por haber quebrantado la ley aparece limpia, porque Cristo me limpió, me purificó. Pero esta justificación es una declaración, porque es que la Iglesia Católica, ellos dicen que cuando un niño es bautizado o una persona es justificada, ella es hecha justa. Y hay un buen sector del cristianismo que cree también que en la regeneración fuimos hechos justos, pero no es así. Nosotros fuimos declarados justos, porque una persona, cuando ella recibe al Señor o cuando ella es justificada o ha sido regenerada o ha nacido de nuevo, digámoslo, tiene un nuevo corazón, y en ese nuevo corazón viene a habitar el Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a esa persona? ¿Fue cambiada? ¿Sus pensamientos fueron cambiados? ¿Su vida fue cambiada? No, esa persona sigue siendo la misma, con una salvedad de que ahora Dios cambió su corazón, es decir, le dio una habilidad nueva para las cosas de Dios, se llama la vida espiritual, y fuera de eso le dio al Espíritu Santo, pero la persona sigue con pecado. Entonces, por eso se llama hoy el pecado remanente, y lo que quiero hablar del pecado remanente para que no tengamos problema. Es decir, seguimos siendo pecadores aunque hemos sido justificados. Y yo sé que aquí puede haber problema. Yo recuerdo que yo tuve problema y hubo una crisis en mi vida cuando yo me encontré con una enseñanza que hoy la veo un poco rara, pero en ese tiempo no. Cuando me decían a mí, a ver, ¿usted fue limpio de pecado? Sí. Entonces, ¿por qué dice que es pecador? ¿Usted fue justificado? Claro. Entonces, ¿por qué dice que tiene pecado? Entonces me decían que no tenía fe. Y yo me estaba inclinando hacia allá a declarar, y llegué hasta a declarar que sí, que yo haya sido justificado. Y es obvio que usted puede pensar así, que el Señor ya le quitó el pecado. Cuando Él muere en la cruz, usted ha sido justificado, entonces usted ya no tiene pecado, es decir, usted ya no es pecador. Pero hermano, entrábamos en un problema serio con textos de la Escritura que dicen que sí, o de pronto con uno mismo. Y lo que me convencían era que yo tenía que tener fe y declarar que yo ya no era pecador.
Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque la declaración de justicia que ellos decían era lo que les he dicho, que el Señor nos hizo justos. Pero el Señor no nos hizo justos. El Señor nos ha declarado justos. Amén. Nos ha declarado. Y eso es bueno que lo entendamos. Entonces, aunque no hemos sido hechos justos, sino declarados justos, la Biblia sí habla de que ahora el que ha sido declarado justo debe procurar vivir en una justicia. Y eso le llama la santificación. Y a eso le llama la santidad, hermanos. Ahora, no tener en cuenta o no tener esta comprensión de este tema nos puede llevar a dos extremos, que aquí lo hemos dicho hasta la saciedad, pero hay que repetirlos. El primero, creer que podemos llegar a la perfección con nuestro esfuerzo o con nuestra ley, y ese es el punto de llegar a ser legalista. Y el problema con esto es que al no lograrlo, entonces las personas entran en una condenación y llegan hasta a dudar de la salvación. Cuando las personas creen, entonces no entienden la justificación como una declaración, sino que el Señor allí nos ha hecho justos para que seamos justos. Es decir, entonces las personas tratan ahora por medio de la ley, al usar la ley, de decir: yo ahora soy responsable y puedo llegar a la perfección. Y entonces eso ya es legalismo. Por eso en muchas iglesias te encuentras: no vaya allí, no haga esto, ay, usted quebrantó aquí, usted se puede ir al infierno, y la condenación está ahí, porque ellos toman la ley como una regla para vivirla, pensando que si la cumplen van a agradar a Dios, y que si no la cumplen lo van a desagradar y se pueden hasta condenar. Pero el otro extremo es, al no entender esta parte, hay personas que dicen: bueno, yo no puedo cumplir la ley, nadie la puede cumplir, entonces ¿qué debo hacer ahora? Sencillamente se rinden al pecado, porque dice: ya somos justificados, y como no podemos cumplir la ley, ¿para qué tan siquiera intentar cumplirla? Y entonces allí es la otra parte que conocemos muy bien como antinomianismo, o en contra de la ley, o esa iglesia que usted conoció por ahí creciendo en gracia. Creo que todavía existe. Pero ¿qué es crecer en gracia? Hacer un énfasis en la gracia de Dios al punto que el hombre no es responsable. Y esto es interesante. Como con un sacrificio el Señor hizo perfecto para siempre a los santificados. Como Cristo en la cruz ya me ha justificado, como Cristo en la cruz ya llevó mi pecado, Él lo hizo todo, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Entonces me abandono a vivir una vida independientemente, en este caso, de la misma ley de Dios. Por eso es antinomiano. Independientemente de la ley, vivo sin la ley de Dios. Ya no importa si peco, porque el Señor al fin y al cabo ya llevó mi pecado. Y eso es un peligro, mi amado hermano, por no entender precisamente esta parte. Ahora, ese punto que Pablo está tocando ahora y que acabamos de leer, tiene que ver con un pecado remanente, porque en Romanos capítulo 6 ya habíamos visto que ya fuimos libres, en este caso, del pecado. Y como si fuimos libres del pecado, ahora Pablo está diciendo que tiene esa lucha. Ahora, la Biblia registra, hermanos, que nosotros fuimos libres del poder del pecado y no del pecado. Muy importante eso. En la justificación o en la regeneración, cuando fuimos regenerados, fuimos libres del poder del pecado, pero no del pecado. Y mire lo que dice la Biblia entonces en Romanos 6, 12 a 13, que ya lo hemos visto. Y ahí lo podemos ver, donde dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es decir, cuando pasamos por ahí decíamos que el pecado tenía un reino en nuestras vidas, pero ahora ya no. Por eso Pablo dice: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Es decir, ahora yo tengo la libertad, Dios me habilitó para no presentar mis miembros al pecado, sino más bien presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pero ahora mire, nosotros que somos nuevas criaturas y que hemos sido justificados, se nos llama a vivir ahora en santidad. El mismo Romanos 6, pero el 22, Romanos 6, 22 nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Claro que la gente mira ahí: soy libre del pecado. Ya en el contexto uno puede entender que él está diciendo que somos libres de esa esclavitud del pecado, que somos libres de ese poder que tenía el pecado
sobre nosotros, no del pecado, libres del poder del pecado, libres de la esclavitud del pecado, lo que quiere decir. Y hemos sido hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora, no sé si usted notó esto. Hemos sido libres del pecado y hay un fruto, el que es libre del pecado, que es lo que veíamos el domingo en el mensaje. ¿Cuál es el fruto? La santificación. Ahora, ¿qué es la santificación? Es ser santo, es ser recto, es caminar en integridad, es lo opuesto al pecado. ¿Qué es pecado? Y esto es bueno definirlo en nuestra mente, porque por eso a veces se nos traban los cables y no entendemos ciertas verdades. Pecado, hermanos, es transgredir la ley de Dios. Pecado es infracción de la ley de Dios. Ahora, uno encuentra obviamente palabras técnicas de definiciones de pecado. Y pecado es errar al blanco. Y pecado es desviación, obviamente. Pero cuando la Biblia registra desviación, pecado como desviación, ¿es desviación a qué cosa? A la ley de Dios. Es desviarnos a la voluntad de Dios. Cuando la Biblia registra que pecado es errar al blanco, es decir, también habla de un desvío. Es decir, Dios ha trazado un punto al cual debemos llegar y esa se llama su santa voluntad. Pero nosotros, al desviarnos y al no llegar a ese punto de la voluntad de Dios, es pecado. Pecado es desviación, por eso pecado es no hacer la voluntad de Dios. Pecado es quebrantar la ley de Dios. Entonces, si nosotros fuimos libres del pecado, entonces ahora podemos ser santos, es decir, podemos guardar la ley perfectamente. La gente se equivoca en estos términos y por eso no entiende que obedecer a la ley de Dios, guardar la ley de Dios, estar sujeto a la ley de Dios, ser justo y santificarme viene a ser lo mismo. Pero la gente a veces no comprende esta parte. Ok, teniendo claro esto, mi hermano, ahora sí vamos a mirar el pasaje que tenemos esta noche, porque la pregunta que nos vamos a hacer es: ¿quién es la persona que aquí se describe? En capítulo 7 del 14 al 25. Dado que ha habido mucha polémica, yo voy a hablar hoy de 4 puntos acá, o de 4 posibles personajes que Pablo quiere poner. Obviamente Pablo se pone, y es muy importante que lo miremos. No sé, no hice la contabilidad de las palabras, pero Pablo está hablando de yo, mí. Todo eso usted puede ver que es la experiencia del apóstol Pablo. Hay quienes dicen, bueno, ¿es Pablo? O Pablo está representando a alguien ahí. Y obviamente tenemos que entender que es Pablo y por ende está representando a los creyentes, a los cristianos. Entonces, dependiendo de la respuesta que demos a esta pregunta, pues así vamos a tomar la escritura y así vamos a vivir nosotros. ¿Quién es la persona a la cual Pablo describe acá? Una primera respuesta es que es un inconverso, que no puede ser un creyente. Y entonces alguien diría aquí, muchos teólogos dicen que se refiere a la experiencia de Pablo antes de su conversión, que el apóstol Pablo se ha detenido allí para hablar acerca del dominio del pecado que ha tenido sobre él, pero antes de su conversión. Y entonces ellos usan versículos 14, 17, 18 y 23, que se lo voy a leer como para argumentar, porque mire lo que dicen estos versículos. Versículo 14. Yo solamente lo voy a leer, hermano, porque aquí necesito avanzar a las 4 cosas que quiero dar. ¿Quién es la persona que aquí se describe? Primero, un inconverso, o la experiencia del apóstol Pablo antes de su conversión. O que esa es una opinión, ese es un concepto. No estoy diciendo que ese sea, sino que es lo que muchos han tomado. Y se basan en el versículo 14 que dice: porque sabemos, no te que Pablo está metido, que la ley es espiritual, mas yo, entra Pablo, yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo? La gente, ¿cómo? Pero en el capítulo 6 no dijo que había sido libre del pecado. ¿Cómo ahora Pablo va a decir que él es carnal? Ahora la palabra carnal, tómela como yo soy, estoy en la carne, ¿no? Soy un ser humano. Pero vendido al pecado, ¿cómo Pablo puede decir que él es carnal y que está vendido al pecado? Eso solamente es un inconverso. La Nueva Versión Internacional de ese versículo dice: sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano, eso es carnal, y estoy vendido
como esclavo al pecado. ¿Cómo no dijo que había sido libre? El otro versículo que toma, el versículo 17 y 18, donde dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, otra vez Pablo, yo, pero no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo así, Pablo? Usted tiene pecado en su corazón ahora, no dijo que había sido libre, y yo sé que en mí, voy a tocar el pecado que mora en mí, yo sé que en mí, esto es en mi carne, lo mismo que arriba, mi cuerpo, no mora el bien. En mi carne no mora el bien. ¿Cómo así que no mora el bien? Y luego usted no fue regenerado. Esa es la pregunta. Luego dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, yo solo quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer. Nueva Versión Internacional, de ese versículo 17, dice, pero en este caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Habla de un pecado que habita. Versículo 18, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Y el versículo 23, para los que dicen que se trata de un inconverso y que estas palabras no pueden ser de un creyente, versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se levanta contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Usted ve ahí a Pablo siendo cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto no puede ser de un cristiano, porque ya fue libre. Nueva Versión Internacional dice, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Entonces, mirando esos versículos, obviamente, y sin mirar los otros, las personas fácilmente, es un inconverso, y usted indica mirándolo así, usted puede decir, obviamente, y ya mirando que nosotros hemos sido libres del pecado, la gente piensa así. Ahorita contestamos en el segundo punto lo que dicen en cuanto a esta parte. El segundo punto acá, la segunda persona, hay quienes dicen, no es un inconverso, no puede ser. Aquí habla de un creyente, pero un creyente inmaduro. Es un creyente inmaduro. Es decir, es la experiencia de Pablo antes de su consagración. Entonces las personas dicen, bueno, una cosa es la salvación y aquí Pablo está salvo. Pero Pablo, de alguna manera, los que manejan, no, caminaba en la carne y por eso habla de esa manera. Él todavía no era espiritual, o todavía no había llegado a un lugar de consagración y por eso él está hablando de esa vida que él tenía antes de llegar a una consagración. Hermano, aquí está la gran mayoría de los cristianos, porque lamentablemente pues hacen la división, ¿no? Hay cristianos carnales, hay cristianos espirituales, o hay cristianos no tan consagrados, hay cristianos consagrados, y aquí Pablo está hablando de ese creyente inmaduro. ¿Cuáles son los versículos que ellos van a tomar? Bueno, lo primero que tenemos, y aquí quiero contestar la primera pregunta, es que no puede ser un incrédulo por la expresión de los versículos 15, 16 y 22, que los quiero leer antes de mostrarles los versículos que hablan aparentemente de un cristiano inmaduro. Pero no puede ser un incrédulo, y esta es la respuesta. Versículo 15, porque dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora piense, ¿quién es la única persona, aunque los versículos que ya leí también van por allá, pero quién es la única persona que puede decir que aborrece el mal que hace? Un creyente. Un inconverso, una persona que no ha sido regenerada, ella se deleita en el pecado, ella no ve que es pecadora, y cuando ella comete el pecado, ella no aborrece su pecado. Entonces aquí uno puede ver que claramente este pasaje está tirando por el suelo esa creencia de que se trata de un inconverso. No, que aquí se trata sí de un creyente, porque dice, versículo 16 también, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Quién puede aprobar que la ley es buena? Un creyente. Un inconverso no lo puede hacer. Y luego, en la Nueva Versión Internacional diría lo siguiente: no entiendo lo que me pasa,
pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero hay un versículo acá, que es el versículo 22, que este es uno de los versículos más claves para comprender de que no se trata de un inconverso, sino de un cristiano. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ojo que hay dos palabras. Dice Pablo, según el hombre interior. ¿Y cuál es el hombre interior? Yo no traigo los otros pasajes acá, pero hay una cantidad de versículos que hablan de que el hombre interior se trata de la nueva vida en Cristo, de la regeneración, del nuevo nacimiento. Entonces dice, según el hombre interior, es decir, yo soy regenerado. Si él habla de que tiene un hombre interior aquí, es porque es regenerado, porque una persona inconversa no tiene hombre interior. Y dice que según el hombre interior, ahora dice, me deleito en la ley de Dios, y esto es normal, y esto es así. La persona regenerada se deleita en la ley de Dios. Y si no, leas el Salmo 119, el Salmo 19, otros salmos por allá, donde el salmista que ha sido regenerado dice que él ama la ley, que se deleita en ella. Solo una persona, hermanos, que tiene el hombre interior, es decir, ha sido regenerada, lee la Biblia y no le da sueño, lee la Biblia y no se aburre, lee la Biblia y la entiende y quiere seguir y quiere ahondar más y quiere avanzar, pero un impío no la quiere ni mirar. No lo hace porque no tiene hombre interior que le lleve a amar la palabra de Dios, a quererla, a deleitarse en ella. Esto es muy importante esa parte. Una versión internacional dice, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Ok. Entonces, en segundo lugar, vimos, en primer lugar, ¿de quién habla Pablo? De un inconverso. Vimos el argumento que no, aunque muchos dicen que sí, eruditos dicen que sí. Número dos, entonces se trata de un creyente, pero de un creyente inmaduro. Dejamos claro que no se trata de un incrédulo, un inconverso, porque la Biblia registra ahí mismo que no. Pero se tratará de un creyente inmaduro. Ahora, el creyente inmaduro, hermanos, según lo expresa Pablo acá, él va a luchar contra el pecado, pero él siempre va a estar vencido. Esa es la idea. Si pensamos que Pablo está hablando aquí de un creyente inmaduro, entonces vamos a ver que él siempre va a ser vencido. Es lo que dice por lo menos estos textos. Versículo 19. Porque no hago, Pablo dice, yo no lo hago, el bien que quiero, no lo hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora note cómo está siendo vencido. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y luego, ya lo leí un poco, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se levanta contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Note ese fracaso. Y luego dice, miserable de mí. O sea, ese es un miserable. Y él puede verse como miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pero mire este punto. Así que yo mismo, lo que está diciendo Pablo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si se tratara de un creyente inmaduro acá, usted puede ver un fracaso total, mirando por lo menos esos versículos. Entonces, vamos a mirar de qué se trata. Pero déjeme, yo le leo primero la nueva versión internacional, que lo tengo ahí de ese mismo pasaje, para ampliar un poquito, a ver si nos ayuda. Dice la nueva versión internacional de ese texto, de hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago, o sea, esto es entendible, por eso no voy a explicar mucho acá. Mire, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Está hablando de que él tiene un pecado remanente. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, y aquí nótese, el bien es obedecer la ley de Dios, cuando quiero hacer el bien, dice que me acompaña el mal.
porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Ahora vamos a ver qué dicen. Traigo a colación dos comentaristas que ellos nos van a sacar de esta situación. Si realmente aquí Pablo está hablando de un cristiano inmaduro. Vamos a ver. Dice William Hendrickson acá, y la verdad, yo cuando leo esto, hermanos, yo estoy de acuerdo con él. Dice que no puede ser un creyente inmaduro. Entonces aquí podemos pensar que apunta a un creyente maduro. Y entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser que Pablo esté hablando así? Vamos a ver lo que dice William Hendrickson acá. Dice, pero según la Escritura es precisamente el cristiano más avanzado, en este caso el maduro, el creyente maduro, el que está más profundamente preocupado por su pecado. Cuanto más haya progresado una persona en la santificación, tanto más aborrecerá su pecaminosidad. Dice, por ejemplo, la Escritura describe a Job como paradigma de la virtud, y usted sabe, como 3 veces aparece, no hay otro como él. Justo, perfecto, temeroso de Dios bueno. Sin embargo, fue precisamente Job quien exclamó, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42. Luego dice, todos estarán de acuerdo en que Daniel, el héroe del libro de Daniel, era un ejemplo de vida y conducta consagradas. Pero escúchese su humilde plegaria al confesar su pecado y el de su pueblo. Y él dice, ay, oh Señor, hemos pecado, he hecho lo malo. Nuestra es la confusión de rostro. En Daniel 9. Porque contra ti pecamos. Y luego, un rey entre los profetas y una persona con gran temor de Dios fue Isaías. Sin embargo, fue precisamente Isaías quien exclama, ¡ay de mí que soy muerto! Porque soy un hombre de labios impuros. Y luego dice William Hendrickson, esto debe indicar que la persona a quien el apóstol tiene en mente en Romanos 7, 14 al 25 no debe ser considerado ni era necesariamente un creyente inmaduro. Todo lo contrario, era un creyente maduro. Ahora, hace 8 días yo terminaba diciéndoles lo siguiente, que el asunto es que a nosotros nos enseñaron más la palabra de Dios y nos dijeron que mientras más nosotros conocemos a Dios o conocemos la palabra o tenemos, en esa época se decía revelación de Dios, hermano, nosotros no tenemos revelación de Dios. La revelación de Dios ya está en la palabra. Tenemos es iluminación del Espíritu Santo. Entonces, mientras más una persona tiene iluminación del Espíritu Santo, decíamos que se ve más santa y las personas las ven más santas, más cerca de Dios, al punto que casi los idolatran. Que así es que se ve el cristianismo hoy día. Pero decíamos nosotros y dejamos claro esos 8 días que es totalmente lo contrario. Y lo que leímos ahí con William Hendrickson es que mientras más una persona está cerca de Dios, más tiene conocimiento de quién es Dios, de su santidad, más pecador se ve. Entonces es todo lo contrario. Y por eso lo que nos dice William Hendrickson a mí me gusta, porque lo que él está tratando de exponer es que esa experiencia que Pablo está narrando, que hemos visto complicada, que pareciera que es un inconverso, está hablando precisamente de un cristiano tan maduro que ha tenido una revelación tan alta que por eso se puede ver a sí mismo. Ahora vamos a ver qué nos dice el pastor John MacArthur. Él también dice que no puede ser un creyente inmaduro, porque él dice lo siguiente: Pablo está hablando acerca de él mismo en Romanos 7, 14 al 25. Aquí él no está plasmado solamente como el sujeto y tema central de este pasaje, sino también como el apóstol maduro y experimentado que era en ese momento. Únicamente un cristiano
que se encuentra muy cerca de la cúspide de la madurez espiritual, estaría dispuesto a experimentar o a sentir interés o precaución con respecto a unas luchas de corazón, mente y conciencia tan profundas. Entre más veía con claridad y plenitud cada vez mayores la santidad y la bondad de Dios, más reconocía Pablo su propia pecaminosidad y mayor era su aflicción con respecto a ella. Y entonces dice lo siguiente, vea, Pablo refleja esta misma humildad en muchas partes de sus escritos. Pone unos ejemplos. En su primera carta a la iglesia de Corinto él confesó, 1 Corintios 15:9, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Dice que aunque él se refiere allí a su actitud y a sus acciones antes de su conversión, habla de su apostolado en tiempo presente y se sigue considerando a sí mismo indigno de haber recibido ese supremo llamamiento. Ahora, a los creyentes de la iglesia de Éfeso les habla acerca de sí mismo como alguien que era menos que el más pequeño de todos los santos. Efesios 3:8, yo soy el más pequeño de todos los santos. Y con relación a Timoteo, se maravilla de que el Señor lo hubiera tenido por fiel para ponerle en el ministerio, y se refiere a sí mismo como el primero de los pecadores. Dice que de los pecadores, dice Pablo, yo soy el primero. Y él sabía y confesaba que todo lo que había llegado a ser en Cristo se debía únicamente a la gracia de Dios. Pues se acuerda, en 1 Corintios 15:10 dice, y yo he hecho más que todos ellos, más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es decir, Pablo es una persona que uno lo puede ver que era totalmente dependiente de la gracia de Dios, y cuando él no tenía esa gracia de Dios era lo peor. Cuando él se miraba a sí mismo decía, yo soy nada, yo soy lo peor sin la gracia de Dios. Esto por lo menos nos puede ayudar entonces, hermano, a ver por qué la gran mayoría, y obviamente también digamos que la gran mayoría de los de los arminianos obviamente están ahí, y también muchos reformados. ¿Quién es el que está allí? Número uno, ¿un inconverso? ¿Un cristiano inmaduro? Dijimos que no, pero nos saltamos a un cristiano maduro entonces. Pero ahora viene la tercera, que es la vida, se refiere a la vida normal de un creyente. Y obviamente aquí vamos a tocar esa parte que ya dijimos de un cristiano maduro. Alguien dijo, es la vida normal de un creyente. Pablo está hablando de la vida normal de un creyente. Es decir, aquí no está hablando de si un creyente es inmaduro o si es maduro, sino que se trata de la vida normal de un creyente. Es decir, la experiencia de Pablo a diario. Bueno, yo tengo dos cosas ahí, yo digo sí y no. Yo digo que sí, es la experiencia normal de un cristiano y que se refiere a eso, porque la Biblia nos habla de la lucha del cristiano contra el pecado. Y lo más normal es que un cristiano luche contra el pecado. Esa es la batalla que tenemos, por eso digo que sí. Mire lo que dice por lo menos Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el Espíritu, note, y no satisfagáis los deseos de la carne. No, el creyente no debe satisfacer los deseos de su carne, que es lo que Pablo está hablando. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los cristianos tenemos deseos carnales en nuestro interior que batallan contra nuestra alma. Es la lucha del cristiano contra el pecado. Ahora cuando vamos a Romanos 8:13 leemos, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Donde Pablo nos está mostrando que el cristiano tiene una lucha contra su carne, contra el pecado, que dice que solamente por medio del Espíritu puede hacer morir esas obras de la carne. Entonces, ¿se trata de la vida normal de un creyente? Dije que sí, y ahí están los textos porque tiene la lucha. Pero dije que no en el sentido porque el cristiano vive en el Espíritu venciendo el pecado. Porque es que pareciera que Romanos 7 nos está hablando, esa parte que leímos, de un cristiano en derrota. Pero miren lo que dice la Escritura.
Y ya lo había dicho, y es el punto donde tenemos que entender. Por eso Pablo no habla de un inconverso ni de un inmaduro. Dice Romanos 6, 12 al 13, y está hablándole a cristianos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Luego dice Gálatas 5, 24 al 25: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Luego Filipenses 1, 3 al 6 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Note, por vuestra comunión en el Evangelio. Esta gente tenía comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto. Este es el punto: que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Habla de un inicio de una obra que comenzó el Señor, y habla de un final, pero que es una obra netamente del Señor, y que pareciera que en Romanos 7 como que se perdiera esa parte. En Juan 15, del 1 al 5, usted lo puede leer después, pero el Señor Jesús está hablando: separado de mí, nada podéis hacer. Es decir, hay que estar totalmente ligados a Él. Bueno, ¿qué nos queda claro antes de ir al cuarto punto acá? ¿Qué nos queda claro? Que Romanos 7, 14 al 25, la persona descrita allí odia el pecado. Romanos 7, 15. Desea hacer lo bueno. Versículos 19 y 21. En su ser interior se deleita en la ley de Dios. Versículo 22. Lamenta profundamente sus pecados. Versículos 15, 18 y 24. Y da gracias a Dios por su liberación. Gracias doy a Dios por Jesucristo, aunque dice que quien me librará de este cuerpo de muerte. Es decir, en otras palabras, es un creyente. Ahora, el punto es que acá no es un inconverso, es un creyente. ¿Pero es un creyente qué? ¿Inmaduro o es un creyente maduro? Lo tercero que llegamos es que es un creyente normal, que tiene una lucha normal a diario, como lo habíamos visto. Pero déjenme que hay una cuarta, y es la que quiero pues que la analicemos también. ¿Es un inconverso? Muchos teólogos dicen que sí. ¿Es un cristiano, pero es un cristiano inmaduro? Neófito. ¿Un neófito o es un cristiano maduro en la fe? ¿O es un cristiano normal? Y hay otra postura que me llamó la atención también, esta, y es la siguiente. Puede estar hablando, y obviamente de acuerdo al contexto que venimos manejando, específicamente se refiere a aquellos creyentes, y no hablemos de maduro o inmaduro, sino creyentes que confían en su esfuerzo para pretender guardar la ley de Dios, pero que siempre son vencidos. Me explico. Y aquí es donde tenemos que entender, mi amado hermano, por qué nosotros no podemos ir en contra de la ley de Dios. ¿Qué es lo que va a evidenciar que una persona, y en este caso un creyente, porque mi tema es el pecado remanente, qué es lo que va a hacer que una persona sin Cristo sea pecadora y por eso va a ir al infierno? Que ella quebrantó la ley de Dios, porque el pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios. Ahora, cuando una persona es regenerada como tú y yo, que nacimos de nuevo, y comienzo con mi tema, fuimos declarados justificados, no fuimos hechos justos. Entonces la pregunta es: ¿qué soy yo? Una persona pecadora que ha sido justificada. Pero el hecho de que yo soy justificado no quiere decir que yo no soy pecador. Porque el creyente sigue siendo pecador. Los teólogos dicen que tenemos un remanente de pecado. Juan dice que si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y le hace a Dios mentiroso. Y que al reconocer que es pecador debe confesar su pecado. Ahora la pregunta: ¿es pecador el regenerado? Claro. ¿Es pecador el que ha sido justificado? Claro. ¿Y qué lo hace pecador? ¿Qué hace pecador al inconverso? El quebrantamiento de la ley de Dios. ¿Qué hace pecador al creyente? Lo mismo.
El quebrantamiento de la ley de Dios. Así que, ¿cuál es el pecado remanente en el cristiano? El quebrantar la ley de Dios. Ahora, un cristiano que ha sido regenerado, ¿puede cumplir la ley de Dios? No, perfectamente no. No la puede cumplir. ¿Por qué cuando hablamos de un regenerado, entendemos, y ya le voy a leer el versículo, que el Señor le da un nuevo corazón, es decir, lo habilita para guardar la ley de Dios, pero además le da al Espíritu Santo para que lo conduzca, para que lo guíe? Recuerda lo que dijo Jesucristo: es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga. Hermano, el Señor te regeneró y me regeneró, pero yo sigo siendo pecador. Es decir, sigo teniendo un remanente de pecado. ¿Qué remanente de pecado? Que yo sigo quebrantando la ley de Dios. A pesar de que soy regenerado y a pesar de que tengo al Espíritu Santo en mi vida. Ahora, este punto me gusta por una razón. Porque aunque es cristiano, ¿qué voy a hacer ahora para guardar la ley de Dios? ¿Voy a depender de mi capacidad o voy a depender del Espíritu Santo? Y aquí es donde quiero traer a colación Romanos 7, 25, 24, que dice: miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora pensemos, ¿quién va a librar a Pablo de ese cuerpo de muerte? ¿Quién lo va a librar? No hay quien lo libre. Yo lo que le voy a decir. Dice cuerpo de muerte. Y obviamente él está diciendo mi cuerpo, porque aquí hay algo, hermano, yo sé que esto es complicado, pero la regeneración, y el Señor nos regeneró la parte espiritual, nuestra parte carnal no. Porque cuando nosotros morimos, y yo sé que esto es un poquito difícil, cuando morimos nosotros hay una separación, nuestro espíritu va a ir a Dios, pero nuestra carne va a quedar acá. Nuestra carne tiene que ser resucitada, y al ser resucitada va a ser transformada, es decir, va a ser glorificada para que pueda unirse ahora al Espíritu. Ahora sí va a estar totalmente sin pecado. Pero este cuerpo, Pablo está hablando, ¿quién me va a librar de este cuerpo que me lleva, cuerpo de muerte, porque me lleva a la muerte, cuerpo de pecado que me lleva a la muerte? Es decir, yo solo espero que este cuerpo se muera. Y hay algunos teólogos que dicen que Pablo estaba haciendo una referencia también a una ciudad muy cerca por allá, de unas tribus indígenas que habían hecho lo siguiente. Dice que habían cogido a unos asesinos de unos hombres, y que cogieron a esos muertos y se los pusieron encima a esos asesinos, y que los dejaron ahí, y que esos cuerpos comenzaron a descomponerse, y en la medida que se iban descomponiendo esos cuerpos, esa putrefacción iba entrando en los cuerpos vivos al punto que los mató, murieron. Entonces Pablo está diciendo ¿quién me va a librar de mi carne corrupta? O en otras palabras, ¿quién me va a librar de esta naturaleza carnal y pecaminosa? ¿Quién va a librar al cristiano del pecado remanente? Es decir, esa lucha que tiene Pablo es que él está viendo que en él hay un pecado remanente que diariamente lo está perturbando, y por eso él dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice: pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Pero él llega a esta conclusión: así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, que es espiritual, mas con mi carne de muerte a la ley del pecado. Pero pasa a Romanos 8.1 inmediatamente, eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Romanos 8.1 dice: ahora pues, después de que tienes trago amargo, después de que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, gracias doy a Dios por Jesucristo, yo estoy en Cristo, pero a pesar de que tengo este cuerpo de muerte en mí, del cual no me puedo librar en esta vida hasta que muera o hasta que sea glorificado, pero aún así doy gracias a Dios por Jesucristo. Y dice acá: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los salvos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Y eso es muy importante entenderlo, porque entonces ahora tú y yo tenemos que reconocer que somos pecadores, que no hay tal como que fuimos libres del pecado, fuimos libres del poder del pecado, no libres del pecado. Hay un pecado remanente. Y cuando yo leía todo eso, yo decía, claro, y si yo lo miro más de cerca, hermanos, a mí diariamente me bombardean malos pensamientos. Diariamente, a veces, porque ¿qué es pecado? De matar, mentir, robar, pero todo eso ¿qué es? Quebrantamiento de la ley de Dios. Pero yo pregunto ahora, hermano, yo me arrepiento y le digo, perdóname, Señor, porque yo pequé. ¿Y qué es pecado? Yo debí orar un poco más y no lo hice. Yo debí consagrarme más y no lo hice. Entonces, cuando uno comienza a mirar todas estas cosas, uno se va a dar cuenta, yo te quería poner a ti como prioridad, pero no lo hice. Hay otras cosas que me llaman la atención en esta vida, todavía no puedo. Entonces uno puede ver dónde, Pablo, ahí está, hay un deseo en mí hacerlo, pero termino no haciéndolo. Entonces ya no soy yo la parte que ama a Dios, el hombre interior, sino que ahora se trata de un remanente de pecado que está en mí y que debo reconocer que ahí está y que me va a llevar. Ahora, otra vez, ese remanente de pecado, ¿por qué está? Porque nosotros quebrantamos la ley de Dios. Entonces aquí es muy claro entender que si bien es cierto que yo no fui salvo por guardar la ley de Dios, nadie puede. El Señor fue el único que la guardó y me dio a mí esa justicia. El Señor sigue exigiendo del regenerado que guarde la ley. Porque ¿cómo yo sigo siendo pecador? Solamente por quebrantar la ley. Es decir, Dios ve al creyente pecador, lo ve con el remanente pecado. Pablo se vio miserable de mí, soy pecador, quisiera me deleito de la ley de Dios, quisiera obedecerla, pero veo que no puedo. Entonces hay un remanente de pecado en mí. Ese remanente de pecado solamente lo da la ley. Entonces el punto es este, el cuarto. Se refiere a creyentes que confían en su esfuerzo para pretender guardar la ley de Dios, es decir, para no pecar, y por eso son vencidos. Cuando pasemos ahora al capítulo 8, nos vamos a dar cuenta que comienza a hablar Pablo de la vida del Espíritu. Usted no sé si dio cuenta, pero en todo lo que leímos, Romanos 7, 14 al 25, Pablo no habla del Espíritu. Solamente habla de mi pecado, quebrantó la ley, está hablando de mí. Es decir, está hablando de un cristiano, pero que no importa aquí si es maduro o no, está hablando de un cristiano que él está luchando día a día contra el pecado. Es decir, él está tratando de guardar la ley, pero no puede, se raja. Es decir, él está pecando, procura hacer esto, pero se cae. Pero es renovado, claro. Pero tiene el Espíritu Santo, sí, pero está bregando y se está cayendo. ¿Por qué? Y aquí está la respuesta en Ezequiel 36, 27. Ojalá comprendiéramos esto. Está hablando cuando el Señor viene y cambia el corazón, da un corazón nuevo, pone el Espíritu dentro de él. Ezequiel 36, 27 dice Dios: y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pónganle cuidado, hermanos. El hombre no regenerado, el inconverso, no tiene el nuevo corazón y no tiene el Espíritu Santo, por lo tanto él solo puede pecar. Se llama que él es esclavo del pecado, él no tiene libre albedrío, solo puede pecar. El creyente ha sido libre del poder del pecado y él ahora puede pecar o no pecar, porque él ha sido habilitado ahora para guardar la ley de Dios, es decir, para no pecar. Quiero enfatizar eso, hermanos, porque aquí estamos tirando por el suelo a aquellos que dicen que no necesitamos la ley de Dios. El creyente ahora no va a pecar cuando él guarda la ley de Dios y tiene la capacidad para hacerlo. Pero esa capacidad, esa habilidad que Dios le dio para hacerlo, no es suficiente. Se necesita la intervención del Espíritu de Dios. Se necesita la intervención del Espíritu Santo. Y aquí está el punto.
Y ese punto me llamó la atención. Y estoy de acuerdo con que es un cristiano en su lucha diaria. No puedo decir que sea inmaduro, digamos que es una persona madura que está reconociendo su pecado, como dice el pastor MacArthur, está bien. Pero yo estoy mirando aquí ahora algo y es lo siguiente. ¿Por qué el Señor me regenera y me da una nueva habilidad para guardar la ley de Dios? Pero ¿por qué me da el Espíritu Santo? ¿Por qué Cristo dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo? ¿Qué es la vida espiritual? Es una vida que es guiada por el Espíritu de Dios. Así que un cristiano va a querer vencer el pecado, es decir, va a querer dejar de pecar y ser más santo, ser más como Cristo, y para eso debe guardar la ley de Dios, pero él no lo puede hacer en sus fuerzas, aunque sea regenerado. Se requiere la intervención del Espíritu Santo, porque dice, yo haré. Es Dios el que va a hacer que tú guardes los preceptos, que tú obedezcas o que tú te santifiques. Es Dios quien lo va a hacer. Yo no puedo, hermanos, aunque sea regenerado, yo no puedo. Y creo que la batalla que está acá contra el pecado y la lucha que tenemos contra el pecado precisamente radica en este punto, que nosotros no somos dependientes del Espíritu Santo. Y que tal vez, como dice la Escritura, o lo tenemos resistido porque lo podemos resistir, o lo tenemos apagado, no está avivado, o no lo tenemos fluyendo, o lo tenemos contristado. ¿Cómo está el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿O está operando en nosotros? Y ese es el punto, hermanos. Si tú y yo no dependemos de la obra del Espíritu Santo, escuche, la palabra de Dios, ¿cómo? Entonces el Espíritu Santo va a venir en mí cuando tú estudias la palabra, se consagra a la palabra de Dios. Dice que cuando cantamos salmos, himnos, cánticos espirituales, estamos siendo llenos de la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando vamos y estudiamos la palabra en oración y dependemos de Él y pedimos su capacidad, es ahí, amado hermano, no es solamente tener una teoría, sino que necesitamos a la persona. No solamente necesitamos la inspiración, sino la persona que inspira del Espíritu Santo, que es la que nos va a ayudar. Entonces lo que Pablo está diciendo, y luego lo va a botar en Romanos capítulo 8, le va a decir, ahora podemos ser espirituales, podemos vencer el pecado, es decir, ser más santos, cuando nosotros dependemos del Espíritu Santo. Entonces yo puedo ver, y podemos ver ahí Romanos 7, del 14 al 25, un creyente, pero es un creyente que no está dependiendo del Espíritu Santo, sino de su propia capacidad. Pero también, como dice el pastor MacArthur, podemos ver a ese creyente obviamente allí. Y esto es así, que mientras más dependemos del Espíritu Santo y más dependemos de la palabra, obviamente vamos a ver, seguimos viendo nuestra incapacidad y nos hace ser más dependientes. Y este es el punto, hermanos. ¿Por qué la Biblia dice en Hebreos que el Señor nos ha dejado un trono de gracia? ¿Y por qué dice, acercaos al trono de la gracia y hallaréis misericordia y gracia para el oportuno socorro? ¿Por qué dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios? ¿Por qué Jesucristo dijo, separado de mí, nada podéis hacer? ¿Por qué el Señor dice en el Salmo 127, si no van a edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican? Porque necesitamos estar unidos a Cristo para poder, hermanos, guardar la ley de Dios. No perfectamente por nuestro pecado remanente, pero sí podemos, hermanos, con la ayuda de Dios, ser libres de ese pecado que quiere volver a esclavizarnos, porque es así. El creyente ha sido libre del poder del pecado, pero como dice Pablo acá, puede volver a esclavizarse si no depende del Espíritu Santo y si no reconoce diariamente que es pecado. ¿Cómo vas a reconocer el pecado y cómo lo reconozco yo? No hay otra manera. La palabra de Dios nos va a decir por el Espíritu Santo. Entonces, ¿esto a dónde nos va a llevar? Para concluir, a una dependencia total de Dios. Nunca hemos llegado. Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado ya. Una cosa hago, dejando lo que queda atrás, vestiendo a lo que está delante. El error tuyo y el error mío es pensar que ya tengo cierta habilidad espiritual y que ya puedo. Tú y yo nunca podremos. Por eso quedémonos en esa lucha para depender únicamente de Dios para poder llevar nuestra vida cristiana adelante. Amén. Oremos.